Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y les doy la más cordial bienvenida a esta su tercera sesión de estética. Saludos a todos los que nos están acompañando aquí en vivo y bueno, vamos a comenzar lo que sería nuestra tercera sesión teórica del curso de estética. Para eso, pues bueno, me gustaría comenzar recapitulando más o menos algunos temas generales, ¿no? Que hemos visto en nuestro curso, dado que si bien muchos de ustedes luego no han estado acostumbrados a todo este vocabulario que es muchas veces representado con términos de origen filosófico, pues bueno, ha sido un gran reto, ¿no? A todos nos gusta hablar de arte, pero en términos de comprender los fenómenos estéticos, ¿no? Tenemos que haber caminado, ¿no? Con reflexiones sobre la existencia de los objetos, de la experiencia, de la sensibilidad humana, también algunos elementos de psicología, ya hemos estado por ahí planteando algunas cuestiones, pero sobre todo comprender las diversas categorías que en el panorama de la estética como disciplina filosófica se plantean, ¿no? Hemos visto conceptos y definiciones fundamentales sobre lo que puede significar estética, desde los planteamientos etimológicos de la estesis hasta llegar a cuestiones más complejas como las de Baumgarten, saliéndonos precisamente de ese sinónimo que a veces no es necesariamente lo bello, sino también comprendiendo este tipo de categorías, ¿no? Que van más allá de la experiencia básica, ¿no? De que algo me guste o no me guste, sino entender que hay algunas cuestiones a lo mejor como lo feo, lo grotesco, lo kitsch, etcétera, comprendiendo también que el arte no solamente se mira o se observa, sino que también tiene una complejidad con todos los sentidos o nuestra percepción del mundo. Y del mismo modo, no todo el mundo del arte, así como se plantea, pues está vinculado solamente con la parte pictórica, sino con todas las emociones y con todos los aspectos sensitivos, perceptivos del ser humano, la gastronomía, los olores, etcétera, ¿no? Eh, Em, Otro punto importante es que no todo lo que se ve desde Occidente es lo que se puede considerar tajantemente con una categoría regular para todos, ¿no? En esa parte hemos vislumbrado que es importante vislumbrar cómo se observa, por ejemplo, las creaciones artísticas o creaciones culturales, ¿no? En términos de la concepción humana, bueno, vistos desde Occidente, todo podría ser algo artístico, pero vislumbrándolo, por ejemplo, en cómo se ve en Oriente, cómo se ve en África, cómo se ve en otras latitudes, incluso haciendo la reflexión nosotros como mexicanos, parte del folclore latinoamericano, cómo miramos el arte, ¿no? A diferencia de estos cortes eurocentristas, ¿no? Y toda la complejidad que deviene muchas veces con las herencias culturales que, por ejemplo, nosotros tenemos de la cultura mesoamericana. En todo esto hemos vislumbrado por lo que son las categorías, las manifestaciones del arte, incluso llegando también al punto de lo que es crítica la crítica del arte, ¿no? Que es un punto nodal que de algún modo nos va a permitir también plantear, ¿no? Cómo conectarlo con estas dimensiones teóricas y plantear, ¿no? Estos ejes demasiado cerrados también de hablar de lo que eran eh, las bellas artes, ¿no? Que es muy complejo señalarlo, ¿no?
tajantemente qué es arte y qué no lo es, o cuáles son las bellas artes, las que tienen que ver más bien hasta con una percepción incluso clasista, eurocentrista de civilización, y que de algún modo apostándole como a esto en la manera más virtuosa sería lo que sería plantear los lenguajes definidos dentro de las manifestaciones no verbales, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, prácticamente también se encontraría ahí la poesía, ¿no? La literatura, pero elementos que se tienen que clasificar aparte, ¿no? Como la danza, la música, el cine como séptimo arte, ¿no? La cuestión gráfica, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, la fotografía se considera como el octavo, el noveno, el cómic, ¿no? Y pues bueno, de ahí luego derivan, ¿no? Sí, el arte visual, ¿no? Y bueno, para esta sesión vamos a hablar de dos temas importantes, que es el mundo contemporáneo, ¿no? En esta parte es fundamental plantear lo que es la cuestión estética, ¿no? En términos de cómo nos encontramos en este mundo. Vamos a tocar algunos puntos para arrancar que tienen que ver todavía con la parte de la crítica del arte, ¿no? Con toda esta parte en donde de alguna manera está muy conectada eh, el, los elementos con los cuales se juzga, ¿no? Una obra, ¿no? Que son ubicar cierto tipo de características, ¿no? Al observar, ver elementos de la técnica, elementos que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces, para conectarlo con esto, pues bueno, se piensa, por ejemplo, en autores, por ejemplo, Villarán, o por ejemplo, bueno, bueno, por ahí, youtuber, ¿no? Eh, que mencionaban a Antonio García Villarán o, por ejemplo, Abelina Lesper, ¿no? Que muchas veces tienen una crítica muy mordaz, ¿no? Sobre aspectos claros, ¿no? Sobre lo que se nos presenta y cómo observar y cómo conectamos con los objetos en los cuales estamos observando, ¿no? Y creo que va más allá, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces parece como aquel capítulo, ¿no? En donde en Los Simpson, de hecho, Homero se vuelve crítico de gastronomía por ayuda de su hija y de repente sucede, ¿no? Que están en el periódico todos los críticos de diversas áreas, ¿no? El de pintura, el de, parece, y que, pues, parece que no los quieren, ¿no? Me parece como que son personajes, em, pues sí, como molestos, ¿no? De por sí como que em, hay una parte, un recelo, ¿no? Como que del artista decir, estoy exhibiéndome ahora. Esa es una parte interesante, ¿no? De el diálogo entre el artista y el público, en donde de algún modo el mediador, muchas veces entre ellos se puso el, el especialista, ¿no? Y que muchas veces, pues, estos especialistas, pues bueno, también tienen una trayectoria, también han sido artistas, Villarán, pues, es pintor, ¿no? De algún modo, todas las personas que, que a veces conectamos con la parte del análisis estético, o a veces, o también de la historia del arte, pues tenemos algo, ¿no? De buscar también nuestra propia creatividad, pero ese no es el punto, ¿no? El punto, bueno, también me recuerdo un libro de Luis Felipe Noel, que es un pintor argentino, que habla de la antiestética, ¿no? Y en esta parte es importante como se hace como un planteamiento reflexivo, ¿no? De qué es lo que se produce, qué es lo que se plantea, ¿no? En la sociedad contemporánea. Y pues por eso retomo, ¿no? Esta parte como introductoria, ¿no? Del planteamiento de la estética, ¿no?
porque hablando del proceso de la modernidad y del proceso donde el sujeto trata de encontrarse consigo mismo para entenderse o comprenderse, el reflejo finalmente más claro pues puede ser el arte, ¿no? Y obviamente ahí tienes sus cuestiones incluso de ruptura contra los propios a veces planteamientos modernos o del Estado moderno, donde el Estado ya determina al sujeto, pero este sujeto en su individualidad se confronta a ciertas reglas dadas por el Estado y entonces, más allá de estos planteamientos que tienen que ver con Rousseau en la parte de la que si el hombre se sigue viendo encadenado, pues el artista va a entender en todo este proceso de la historia moderna, pensando en un planteamiento eurocentrista, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Y bueno, se va vislumbrando ciertas áreas específicas, ciertos géneros, por ejemplo, en la literatura, que van del terror hasta el realismo, hasta las décadas, bueno, los años 20, ¿no? El siglo XX, donde se plantea, por ejemplo, las vanguardias, el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, que son componentes esenciales de ruptura, ¿no? Por lo regular siempre se plantea eso, ¿no? Por ejemplo, como lo planteaba en la película Woody Allen, ¿no? De Midnight in Paris, eh, este personaje que viaja a la época de vanguardia, ¿no? Y los mismos de vanguardia tienen como cierta nostalgia a unos 40 años, 50 años antes, ¿no? Donde estaban los impresionistas, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte ahí que se juega de manera muy confrontativa, ¿no? Que siempre el arte puede tener estas cuestiones de ruptura, ¿no? Y entonces sucede muchas veces que el, el artista, ¿no? En esta conciencia reflexiva que hace sobre su papel dentro de la obra o de lo que desarrolla, y obviamente estamos hablando muchas veces que esta delimitación muy clara, ¿no? Yo lo he criticado mucho, ¿no? Cuando se habla de arte, viene esta paradoja donde el arte se comienza a aprender o se comienza a plantear muchas veces desde la parte pictórica, ¿no? Y así es como muchas veces se aprende. O sea, cuando tú vas a buscar un libro de arte, ¿no? Te dan un libro de pintura, ¿no? Que es lo obvio, ¿no? En la profundidad de los estetas, pues obviamente es toda una reflexión más profunda, o sea, no vas a ver pinturas en un libro, ¿no? De estética, ¿no? O sea, pues sí hay, ponen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Invitación a la Estética de Sánchez Vázquez tiene ahí algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una jerarquía de los sentidos, ¿no? Que plantea, yo que en algún momento plantea algunos temas, ¿no? Del sentido del gusto, ¿no? Hay un buen libro, ¿no? De Caroline Korsmeyer, ¿no? Que habla del sentido del gusto y habla precisamente de esta jerarquía de los sentidos, ¿no? También César González Ochoa en el libro de Apuntes de la Representación habla también de esa especie de jerarquía, ¿no? Y es como una especie de lenguaje franco, ¿no? Para ejemplificar. De hecho, por ejemplo, aquí en esta sesión, en este video que va a quedar planteado, pues bueno, yo mismo tengo aquí al lado una representación visual, ¿no? Y entonces se plantea, ¿no? Como una especie de elemento tangible, ¿no? Y sabemos que en el arte, pues bueno, también el arte objeto, ¿no? Las instalaciones tratan de romper no solo, o sea, con este carácter direccionado con la parte visual, sino que también nos tratan de plantear un fenómeno de inmersión, ¿no? Lo veíamos también con estos ejemplos de los museos que tratan de dar eh,
experiencias inmersivas, el MoMA, el Getty Museum, ¿no? Eh, que bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pero la sensopercepción, pues, es pues, muy compleja en la estética, ¿no? Eh, los alimentos pueden tener una estética, los olores, etcétera, ¿no? Pero los ejemplos tangibles muchas veces van a ser de lo visual, ¿no? La música ha tomado un papel importante, ¿no? Eh, pero como que la parte visual, pues, puede jugar más con esa parte plausible, ¿no? Pensando un poco, saliendo de la otra clase que estaba impartiendo ahorita, es la de arte y diseño e industria, ¿no? Donde en algún momento se plantea el design thinking, ¿no? Donde más empresarial, pues usa la parte visual, ¿no? Y bueno, planteando todo este bosquejo, ¿no? De entender cómo funciona necesariamente el arte, ¿no? A nivel comprensivo y filosófico, eh, dentro de una manera abrupta, ¿no? De decirlo, porque, bueno, hemos tratado de ver que hay muchas concepciones de dialogar precisamente con la experiencia estética y que el arte es un elemento que nos permite entender un objeto con el cual lo podemos hacer plausible. Entonces, el arte en muchas de las definiciones, pues bueno, permite hacer esta condición reflexiva, ¿no? Y planteándolo un poco como en algún momento señalaba Heidegger, ¿no? En donde el arte de algún modo podría o puede ser un convencimiento de la parte espiritual del hombre, ¿no? En algún momento lo formó la religión, ¿no? En donde condujo al ser humano, ¿no? Con cierto tipo de guías morales para encontrarse con la espiritualidad, ¿no? Y en algún momento, pues lo que hace esta hermenéutica desacralizada del siglo XX, ¿no? Hasta llegar a incluso a Batim o a Gadamer, ¿no? Es plantearnos que sí hay elementos liminales más allá del cuerpo, ¿no? O de la razón, ¿no? Que tratamos de tocar, ¿no? Y que en esa parte puede ser la experiencia estética, como el sentido obtuso de Roland Barthes, ¿no? Algo que no lo puedo describir con palabras, ¿no? Y entonces los artistas, ¿no? Que tienen esta conciencia estética de la o percepción de lo que juega en la obra estética, entonces van a tratar de plantear entonces muchas veces, ¿no? La estética en la temática de su propia obra, ¿no? En donde más allá de la condición de la ruptura, entonces, se nos presentan elementos que son tradicionalmente los usados para tratar de romperlos o de plantear si con esta obra estoy planteando una reflexión al espectador, si lo que vemos es parte de los asuntos de la vida cotidiana, como lo plantea Katia Mandoki en Prosaica, ¿no? Donde, eh, la estética de lo cotidiano, ¿no? Y hay elementos o componentes de la obra que entonces pueden tener esta fugacidad para hablarnos del entorno natural o de mi conciencia reflexiva como ser humano. Es como una parte, como si la filosofía se tratara de adecuar a la obra de arte, ¿no? Entonces, aquí hay varios temas que en esta sesión, pues, obviamente estoy tratando de atender, ¿no? En donde de algún modo muchas veces las obras, ¿no? Por ejemplo, salir precisamente de esta dimensión vernácula de que estético no es igual a lo bello, ¿no? Eso ya es un, una cuestión ya superada, ¿no? En esta parte del curso, ¿no? Así como ético no es sinónimo de bueno, ¿no? Sino que es un parámetro para entender cómo las cosas se dan. Es también que en la obra de arte, ¿no? Muchas veces el autor, ¿no? Bueno, van a ver estos aspectos, ¿no? Donde la técnica, la parte eh, eh, em, de los componentes visuales, ¿no? Pues obviamente van a tratarnos de transmitir algo, ¿no? O sea, es un fenómeno de forma, ¿no?
poco como Aristóteles, ¿no? O sea, la realidad está accidentada y lo que nosotros vemos son los accidentes, ¿no? La sustancia no la entendemos, la conceptualizamos, ¿no? Pero es a través de estos elementos técnicos, ¿no? Donde puede ser la pintura, en la música puede ser el sonido, ¿no? Las notas, ¿no? Si son de aire, de percusión, de cuerdas, que si es gastronomía, bueno, ahí se conjuga olor y sabor, ¿no? Si son productos olfativos, ¿no? Si son productos picoso, etcétera, ¿no? Estos elementos técnicos, pues bueno, en algún momento van a formar parte del- de la sustancia, ¿no? Por decirlo, ¿no? Del contenido, ¿no? Dan forma al contenido que queremos dar o atender en la parte visual, ¿no? Esa primera parte, entonces, es una parte temática, ¿no? Que a lo mejor es una intención, a veces puede ver un sentido o un sinsentido, a veces en la obra, ¿no? Una emoción, ¿no? Más psicológico a veces, ¿no? Y entonces, esto también evidencia una postura, ¿no? Del autor, ¿no? Si bien nos dan un frame, ¿no? Nosotros, un cuadro, ¿no? El que pinta, ¿no? Pues obviamente en esa parte puede provocar, ahí hay un universo, ¿no? En un diagrama de Venn se vuelve como una especie de análisis empírico analítico, donde el universo se vuelve propiamente el cuadro o lo que estamos analizando, un poco como planteaba Luis James en su planteamiento semiótico o estructural, en donde sí partimos de un universo de muchas obras o de muchos elementos de lenguaje, ¿no? Pero donde si circunscribimos el fraseo o el libro, ¿no? Es una experiencia empírica, pero a partir de ese elemento de universo lo podemos analizar. Entonces, de ahí podemos extraer un poco la postura del autor, ¿no? Es como la fotografía, ¿no? El fotógrafo, pues obviamente recorta de la realidad, ¿no? Por así decirlo, de recortar, bueno, o representar la realidad, un elemento, y es de ese elemento entonces se plantea un intento de objetivizar algo, ¿no? De plantear algo en materia, ¿no? Digo, no quiero meterme mucho en esta parte de objetivo subjetivo, porque sabemos que es implausible y que trascendentemente desde una visión kantiana uno le da un papel de conexión cuando uno lo está observando, ¿no? O sea, si un árbol se cae y nadie lo escucha, hace ruido, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ¿no? Hay una atención, ¿no? Que esto va a ser un poco, ahorita también lo vamos a ver un poco con las cuestiones de la estética del vacío, pero eh, al final lo que hace el autor es dar una actitud también, ¿no? Y esa ubicación de la postura del artista, lo interesante de esto es que muchas veces lo conectamos desde una percepción meramente simbólica, no codificada, ¿no? Pero que en el diálogo muchas veces, ¿no? Social va a salir a relucir, ¿no? Digo, ahí también viene la complejidad de plantear obras abstractas, ¿no? Donde dices, bueno, yo veo colores, yo veo cuál es la diferencia entre ver eh, ¿cómo se dice? Un babero, un dintel, eh, con las manchas con las que me salpicó la obra que estoy pintando, ¿no? A una pintura de Jackson Pollock, ¿no? Entonces, bueno, a veces queremos ver más cosas. Bueno, pues ya me estoy adelantando parte de la estética, algo así. Pero parte de la cuestión de la estética en la temática de la obra, ¿no? Es que hay implicaciones que la obra de arte va a tratar de señalar o que tienen su espacio cada una de ellas. La presencia de los elementos que se dimensionan en una obra, incluso lo vemos más de manifiesto muchas veces en el performance, en donde hay una intención comunicativa obvia
incluso como decía Luis Felipe, ¿no? Un factor antiestético, no de antibello, ¿no? Sino de lo antiestético como retórica de la imagen o de la percepción, en donde es preciso dar a conocer o provocar elementos en el espectador, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de elementos retóricos, ¿no? Que se enfocan precisamente en la obra. Y entonces, de algún modo, a veces pueden ser estos inintencionados, ¿no? Que ya están dados por la cultura, que simplemente se fijan, ¿no? Dentro de la funcionalidad de este tipo de construcciones, ¿no? O de elaboraciones que, como la artesanía, ¿no? Se hace como bueno, ahí hay un eje de mercado, ¿no? Se hace por repetición o, por ejemplo, los famosos, bueno, los famosos iconos de Mexican Curious, ¿no? Donde ponen a un indito con el sombrero, etcétera, que fue una cuestión más parodiada, ¿no? De México, ¿no? Desde el extranjero, ¿no? Pero que se apropia en algún momento, ¿no? Así como en algún planteamiento lo hacía Judith Butler con la heteroidentificación y me la reapropio y con esa yo ataco, ¿no? O más bien me defiendo, ¿no? Pasa un señalamiento parecido, ¿no? Con los planteamientos muchas veces de la artesanía. En otros casos simplemente viene una repetición cultural, ¿no? Y por ejemplo, de ahí viene un poco la cuestión, pues, desde la antigüedad, ¿no? Donde la estética y la obra religiosa tienen un aspecto contemplativo, en donde más allá de juzgar, ¿no? Si me gusta o no me gusta, ¿no? Y esto es un planteamiento que en algún momento escuché de un sacerdote, ¿no? Que decía, eh, le venían a reclamar, oiga, es que la señora tal está cantando tal melodía, pero canta, no me gusta cómo canta. Dígale que cante, ella le está cantando a Dios, ¿no? Ahí y eso es interesante porque hay cosas que pueden o no perturbarnos, pero a veces no es el proceso o el lugar cultural donde lo puedas hacer, ¿no? Hay obras, o por ejemplo, cuando sucedió lo de Leche Homo, ¿no? Esta restauración mal hecha, o por decirlo, es interesante porque, bueno, al final las obras religiosas tienen un sentido, ¿no? De representación divina. Y al final, pues, aunque, bueno, al final lo que salió con el Leche Homo es que representa mucho el arte hecho meme, ¿no? O sea, al finalmente es como un meme involuntario, ¿no? Y entonces, al final el sentido de la restauradora pues, fue tratar de restaurar a alguien que no le pelaba a nadie a esa obra, ¿no? Y que bueno, más allá de la reconstrucción histórica, pues nos dio un símbolo, ¿no? Donde al final muchas veces se rieron, pero la experiencia estética en la parte religiosa es diferente. Por ejemplo, pues muchos religiosos en la antigüedad, pues cuando cantaban gregoriano, pues lo hacían en convento, en un lugar cerrado, en un monasterio, no para agradar a otra persona, ¿no? Que al fin y al cabo hay como algo paradójico, nadie escribe sí, eh, para sí mismo en términos de una parte, nadie lo va a ver, ¿no? Sino que realmente es la comunicación intrapersonal y eso es lo que juzga que uno compite consigo mismo para mejorar, ¿no? En términos del arte, ¿no? O sea, de parte retórica del artista también se vuelve esteta en términos de asumir su propia experiencia con lo que ha creado, ¿no? Y eso ha depurado precisamente el arte religioso, ¿no? Que no es lo mismo revisar una obra de arte bizantino, ¿no? De Cristo, a cómo fue evolucionando luego la perspectiva de los vitrales en la Edad Media, al Renacimiento, a las posturas incluso modernas o incluso a los Cristos de Dalí o un Cristo de Gabriel Orozco, ¿no?
van a haber diferencias, ¿no? Pero en algunos momentos, pues bueno, yo he visto en algunas parroquias, ¿no? Que bueno, han retomado alguna pintura de Dalí y la ponen ahí, ¿no? Y dices, bueno, interesante, ¿no? De lo surrealista lo plantean ahí, ¿no? Y es el mismo, o la mala broma, ¿no? Que por ahí es narrativa de los memes, ¿no? Donde dicen, bueno, chamaco se le ocurre poner una fotografía este, de Obi-Wan Kenobi, ¿no? En el altar, ¿no? Y pues bueno, la estética, y es lo interesante, ¿no? Porque paradójicamente es un juego estético circular, ¿no? Porque al final los caballeros Jedi, ¿no? Son como personajes religiosos, ¿no? Inspirados por elementos que si bien vienen de Oriente, retoman sincréticamente elementos, ¿no? También de cuestiones monásticas, ¿no? Juega, ¿no? Con esa parte simbólica, ¿no? En la estética religiosa, ¿no? Entonces, al final, la cuestión es que quien tenga una creencia o una fe va a entender que el reconocimiento de una entidad, ¿no? Dios o dioses, ¿no? Si nos vamos al sintoísmo, pues va a tener una experiencia religiosa configurada en una parte de encuentro con Dios y entonces todas las figuras religiosas, no importa su origen, pues va a tener esa finalidad, ¿no? Entonces, la parte estética ahí va a conectar con ello, ¿no? Eh, en esa parte, pues sí es importante vislumbrarlo, ¿no? Otro tema es la parte de la estética y la cuestión sensitiva. Digamos que lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en las categorías, ¿no? De lo grotesco, lo sublime, lo feo, etcétera. Digamos que en esta parte es tratar de jugar, ¿no? Más, o sea, ya tácitamente no solamente es comunicar por comunicar un tema, sino que es trabajar mucho más con la forma, ¿no? En la manera que conectamos. No solamente es lo que dice el mensaje, sino la manera en que lo comunicamos. Entonces, muchas veces los artistas pues tratan de recuperar, ¿no? Estos elementos de la sensación y son aspectos retóricos, ¿no? O sea, por ahí en el texto, por ejemplo, ahí planteaban pues esta teoría de la sensibilidad de Baumgarten o en Aristóteles, ¿no? La suma de la memoria y la sensación. Jugar a favor de quien quiera evocar, ¿no? Aquí más allá de ejemplificar, ¿no? La condición, ¿no? Este, digo, estos gráficos que los agarré, pues los agarré de manera random que me ofrece la aplicación, ¿no? No siempre me ponen el nombre, ¿no? De dónde son, etcétera. Nada más me dice que son Creative Commons, ¿no? Pero bueno, al final estas fotografías, los grafos, por ejemplo, los con los que yo ilustro, ¿no? Pues bueno, me indican que, pues bueno, hay una intención como para ilustrar, etcétera, ¿no? Y, pues, por ejemplo, aquí en el cuadro que tenemos, ¿no? Pues, más allá de plantear la experiencia estética como para ejemplificarla, el ejemplo mismo es el cuadro, ¿no? Que alguien se detiene para tratar de enfocar un elemento, ¿no? Entonces, ahí la experiencia que uno trata de abordar es precisamente en que la obra estética, ¿no? Per se, ¿no? O sea, yo ya sé que quiero, es como la persona, yo quiero ser un pintor, quiero ser artista, pero quiero conmover a la gente, ¿no? No solamente quiero dar a conocer mi postura política o mi postura social, no quiero que a través de esta experiencia eh, jueguen con su memoria, ¿no? Un poco como Ratatouille, como el crítico de arte que regresa a su infancia, ¿no? Muchas veces puede pasar así, ¿no? Y podemos tener experiencias distintas, ¿no? Como en la triple mímesis de Ricoeur, que cada uno de nosotros conecta con la obra de manera distinta, desde el horizonte que nosotros tenemos. Si yo voy a ver una obra, bueno, si yo voy a ver un objeto, por ejemplo, en el Museo de Antropología e Historia,
y a lo mejor no tengo todo el bagaje cultural histórico, ¿no? De las figuras, ¿no? Eh, eh, no voy a lo mejor tener, de hecho es limitado, incluso como sociedad occidentalizada, por revolucionaria, etcétera, pues obviamente la obra hay una desconexión total, ¿no? Hay, ya de por sí, o sea, aunque conozcamos o hayamos leído a León Portilla, ¿no? Pues obviamente hay una desconexión, ¿no? Entonces, desconocemos muchas veces, ¿no? A lo mejor muchos elementos que se pierden ahí, ¿no? Cuando estamos en contexto con una obra contemporánea, pues obviamente hay una necesidad de que puede ser a propósito, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Es un poco como la telenovela, ¿no? La telenovela, pues obviamente uno busca como escritor o como productor o realizador que conmueva, ¿no? ¿No? Y genera esa expectativa, ¿no? Muchas veces pasa así con algunas obras, ¿no? Estoy pensando, eh, mm, bueno, La Piedad, ¿no? Que nos ponían de ejemplo ahí el texto, ¿no? Eh, la escultura, ¿no? Donde María con Jesús, con Jesús, ¿no? Entonces está abrazando a su hijo fallecido, entonces conmueve, son elementos que perseveran, ¿no? Y entonces ahí de algún modo, y pensando en el Renacimiento que no necesariamente abogaría por un fin netamente religioso, sino más humano, ¿no? Hay una mejor conexión, ¿no? Que recuerda un poco a la filosofía escolástica, ¿no? De Tomás de Aquino, en donde el cuerpo nos conecta, ¿no? Mucho más, ¿no? Con la experiencia vívida, ¿no? Es un lenguaje más universal, ¿no? eh, Más potente a veces que la palabra, ¿no? En algunos momentos, que después lo traduciremos en palabra, ¿no? Que eso es, en términos de pensamiento, pues bueno, al final, bueno, ahí es como la parte del gesto, ¿no? De Marcel Proust, pero entraríamos a la condición de conexión con los elementos que nos evocan, ¿no? En otros mundos podría ser, obviamente, eh, las experiencias, ¿no? Cuando en una experiencia gastronómica nos recuerdan cosas de origen, ¿no? Y obviamente tú estás en otro país y te dan algún alimento que es un taco, ¿no? Un buen taco, ¿no? No taco de tortilla de maíz, ¿no? Eh, no de harina, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor hay gente que, por ejemplo, cuando tratan de exportar, ¿no? La comida Tex-Mex aquí en México, pues no funcionó, por ejemplo, el Taco Bell aquí no funcionó, no había una conexión, ¿no? Si tú vas a otro lado, pues bueno, pues a lo mejor lo este, la comida Tex-Mex, pues a lo mejor te llevará un sabor parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Pero cuando encuentras una gastronomía afín a tu lugar de origen, pues obviamente te llevará esa sensibilidad, ¿no? Hay otras, ¿no? Bueno, que es la estética y la obra erótica, ¿no? En donde, bueno, por ahí se planteaba, ¿no? Que, bueno, hay una dimensión humana, ¿no? Como una actividad humana natural, ¿no? El erotismo, porque es parte del cuerpo, y ahí juega todo un papel psíquico, biológico, antropológico, entre lo biológico cultural, ¿no? Entre las emociones, etcétera, pero también una representación de lo que hacemos, ¿no? Eh, y puede ser desde el ámbito natural, ¿no? Pero siempre puede haber una careta incluso, ¿no? Porque incluso hasta en el flirteo, muchas veces podemos jugar con caretas, ¿no? Esa es la parte también que juega también en algún momento el enamoramiento, ¿no? Cuando queremos quedar bien con alguien, ¿no? Entonces, esta tensión erótica también tiene este sentido de caretas, ¿no? Cuando lo vemos en una obra plástica, pues obviamente se juega con la careta para conectar precisamente con la actividad humana. Que algo es muy interesante que me recuerda en el cine, ¿no? Por ejemplo, las películas de Gaspar Noé, ¿no? Que muchas veces se venden
digo, esto tiene que ver más con la culpa de los distribuidores, no con el artista, ¿no? Que a veces como que, bueno, ahorita ya no existe como los blockbusters, ¿no? Los macro videocentros, los cuales yo crecí, donde se clasificaban con películas por géneros, ¿no? Y ponían, obviamente, pues, en estos videoclubes no había una sección de porno porque eran videoclubes familiares. Bueno, los del centro, pues obviamente sí, sí, el centro de la ciudad sí tenían sus lugares, ¿no? Donde ibas a comprar películas y hay un lugar reservado para comprar pornografía, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la parte de los cineclubes, como que ponían siempre películas eróticas, ¿no? Y de repente ponían alguna película de Gaspar Noé, ¿no? Y dices, "Pues, eso no tiene nada de erótico, ¿no? Nada más porque ponen el cuerpo humano, ¿no? Peor tantito, cuando ves alguna película bueno, de hecho yo no sé si hay veces que usan el cuerpo, usan a lo mejor en la forma, a lo mejor en elementos del cuerpo, pero yo no sé si el fin sea netamente erótico, ¿no? Incluso ahí se plantea, ¿no? Esta idea, ¿no? Bataille, pues, plantea más bien como usar la forma erótica para plantear otro tipo de temas, ¿no? Que a lo mejor podrían ser más como una cuestión transgresora, ¿no? Y que de ahí, pues, obviamente se puede dividir, ¿no? O sea, como que realmente esta parte donde pueden haber obras que sí fomenten la actividad humana erótica, pero pues bueno, no sé, yo dudo que una persona se erotice mucho con una película de Gaspar Noé, ¿no? O sea, digo, si mochas la película, ¿no? A lo mejor en partes, ¿no? O no sé, o a lo mejor una película de Roman Polanski, ¿no? De Luna Amarga, ¿no? Le quitas las escenas eróticas, pero si sigues la trama, pues es una idea así como a dónde llega, ¿no? O luego o lo que pasó con el último tango en París, ¿no? Que es la historia tras bambalinas es terrible, ¿no? Y que entonces ya parece una película prohibida, cancelado, como quieran decirle, rompe con esta estructura, ¿no? Desde la parte pictórica, pues obviamente volvemos a la parte retórica, ¿no? De la construcción, ¿no? De la construcción de los símbolos, ¿no? Entonces, y ahí es muchas veces donde, a diferencia precisamente de lo que es la pornografía, obviamente, en el juego de las metáforas o las sinécdoques, ¿no? En términos de eh, valga la redundancia, una metáfora retórica, ¿no? De la parte verbal a la parte visual, pues obviamente se juega más, ¿no? Y entonces ahí sí hay intenciones claras, ¿no? Digo, en algún momento cuando el cine porno trataba de llegar al cine, ¿no? Los cinematógrafos de grandes cadenas en los años 70, pues trataba de jugar a veces con las metáforas, ¿no? Y eso impactaba, ¿no? En algún momento, o en la teoría del montaje, sí hay juegos de montaje, ¿no? Em, Se planteaba, ¿no? Por ejemplo, creo que en Garganta Profunda se planteaban cuestiones visuales, ¿no? De montaje que no tenían nada que ver, ¿no? Y que después luego muchas otras películas de parodia lo retomaban, ¿no? Como The Naked Gun, ¿no? ¿Dónde está el policía, ¿no? Donde, pues, en vez de poner el acto sexual, ponían escenas fálicas de otras, eh, un avión o hasta un basquetbolista encestando, ¿no? Una canasta, ¿no? Pero en ese juego visual, ¿no? Se plantea, ¿no? Estos términos, ¿no? De que el erotismo, ¿no? Tiene esta cuestión de la mirada, ¿no? De la perversión, ¿no? Pepin el Mirón, ¿no? El acto del voyeur, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues estas representaciones pueden ser simbólicas, ¿no? eh, eh, Elementos clásicos, repetitivos, ¿no? Em, pero también pueden tener tintes de romanticismo o románticos, ¿no? Pues
lo que yo llamaría más bien como la doxificación, ¿no? Bueno, aquí sí, bueno, sí se puede hablar de la idealización, ¿no? De la imagen, ¿no? Porque es como exaltar cierto tipo de elementos, ¿no? O sea, de hecho, aquí sí está bien usado el término de la idealización porque, bueno, viene con el romanticismo para exaltar ciertos elementos simbólicos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Eh, Hay otras cuestiones que, bueno, pues pueden ser la obra lúdica, ¿no? Y de hecho de aquí pues voy a saltar también entre la obra lúdica y la parte eh, social. Bueno, la parte lúdica, pues bueno, de alguna manera juega, ¿no? Con los caracteres, ¿no? Alrededor, ¿no? De lo, lo que se hace natural, ¿no? En ciertos elementos de la imagen, ¿no? Por ejemplo, en el graffiti, pues ya se citan a sí mismos, ¿no? A veces, ¿no? O sea, como que hay veces, por ejemplo, algo que me llama la atención luego de los grafitis, que hay un gran grafiti en términos de mural, ¿no? Y luego viene otro grafiti que lo plantea sobre él. Entonces, realmente ahí hay algo muy lúdico en ello, ¿no? Porque entonces es como ahí estamos viendo la ruptura, ¿no? Es como ir a transgredir el museo, ¿no? Como en algún momento creo que, en, por ejemplo, en la película creo que de una de estas versiones de Toulouse-Lautrec, ¿no? Iban ahí los artistas, ¿no? Pues a tratar de ahí de hacer como generaban como una especie de performance tratando de decir que el arte, ¿no? Clásico, el paisajista, pues realmente no rompía, ¿no? Las estructuras. Entonces, algo pasa en este sentido, ¿no? Entonces, aquí esta cuestión lúdica pues, es a propósito de la ruptura, pero también me llama la atención de que, bueno, desde un sentido social, ¿no? La transgresión, ¿no? En la parte de la aplicación de la obra, pues está jugando aquí, ¿no? Entonces, no solamente es una simple manifestación estética, sino la necesidad de provocar emociones en el ser humano. Y eso viene desde las eh, pinturas rupestres, ¿no? Y en esa parte, pues viene la parte social, ¿no? Ahí viene una dimensión que eh, implica, ¿no? Este, que la obra social tiene esta capacidad, como el Guernica o de generar un atravesamiento de las condiciones humanas, ¿no? Para generar ruptura, ¿no? Entonces ahí hablando de la Guerra Civil Española o, por ejemplo, los moralistas mexicanos que hablaban de los elementos revolucionarios, las disparidades, ¿no? De clases, elementos entre el proletariado, burgueses, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta parte, pues bueno, saltaríamos a este otro tema, ¿no? Que sería la presencia, ¿no? De lo que es el siglo XX, ¿no? Que aquí de algún modo son varios tópicos, ya, bueno, revisando toda esta parte retórica, pero también una doxa alrededor del arte, ¿no? Y que es muchos de los elementos que critican, ¿no? Muchas veces los críticos de arte, ¿no? Que es esta idea del vacío, ¿no? El vacío, ¿no? Si bien por ahí el texto, ¿no? Que ustedes revisaron, ¿no? Nos comienza a ahondar precisamente por esta condición sobre la relación entre estética y vacío y que la plantean mucho desde el eje lacaniano, ¿no? Ahí lo que falta en el texto no es bien decir que, bueno, la estética del vacío no es que sea un término gratuito, sino simplemente es una reflexión de que hay obras que dicen, bueno, puede tener o no significado. Es como plantear ahorita en la parte contemporánea como la banana, ¿no? Pegada con un masking, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado? ¿El significado lo tiene la obra o es el que se lo damos nosotros, ¿no? Y aquí el texto, pues bueno, más bien no señala al autor que plantea esto, que más bien es el que hace el análisis de Lacan, ¿no? O sea, Lacan no es que per se hable de la estética en sí, sino Lacan habla de una postura del psicoanálisis con el sujeto,
a través del lenguaje, a través de sus herencias estructuralistas, y en algunos momentos plantea cómo la obra de arte eh, tiene más bien una gama de espejo frente a nosotros, con la cual nosotros conectamos, y no habla la obra de arte, hablamos nosotros, ¿no? Hablamos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, Máximo Recalcati, ¿no? Retoma estos términos como que están sorteados obviamente en las conferencias de Lacan, en donde son tres elementos, ¿no? Lo que es el vacío, la cuestión anamórfica y la cuestión de la letra, ¿no? La parte del vacío, pues obviamente nos va a sujetar de cómo cualquier elemento, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en la vida cotidiana, en algún momento forma parte de una obra pictórica, ¿no? En la historia de la pintura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los bodegones o, por ejemplo, las naturalezas muertas. Pero, por ejemplo, cuando se plantea esta idea de la metáfora de la manzana, ¿no? Que la utiliza este, eh, Magritte, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente tiene un valor simbólico agregado a la simple naturaleza de la manzana como símbolo obvio, ¿no? De una naturaleza muerta, ¿no? Hay una ruptura, ¿no? Esa parte del vacío, entonces, lo que nos plantea es que como un objeto de la vida cotidiana rompe con su estructura natural, ¿no? Y tiene un significado diferente. Ahí está obviamente el plátano, que está ahí pegado, ¿no? Porque dices, pues algo que está, normalmente yo me lo como, y, eh, o como las obras de Banksy, ¿no? Dices, bueno, pues es la obra de arte, te la vendo y la rompo en el momento en que ganas la subasta, ¿no? Es parte ahí del performance, ¿no? Esa ruptura es la que nos dice un poco del vacío. Y es esta parte que muchas veces en la vida contemporánea de las obras dices, bueno, pues ¿qué diablos significa, no? Eh, y que muchas veces se quieren ahí encaretar muchos, bueno, es que estoy haciendo arte, ¿no? Pues bueno, no sé si eso sea realmente arte, ¿no? O sea, hacer una película con mala música o mala cuestión de percepción musical o una diferencia, pues ya lo hace arte por sí mismo, ¿no? Obviamente. En Emilia Pérez los musicales o incluso, ¿no? La película de Joker, ¿no? La 2, ¿no? Que fue muy criticada por esta parte musical. Entonces, pues no adhiere nada a la trama, ¿no? En Emilia Pérez, pues sí es parte de la trama, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, los constructos con los cuales estoy acostumbrado, pues, a lo mejor, no sé, eh, como Yoko Ono, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero Yoko Ono creo que tiene un planteamiento todavía más circular, ¿no? En hablar de este sinsentido, ¿no? De los ruidos, de generar emociones, ¿no? Es como lo parte más abstracto. Y entonces ahí es donde estaríamos, pues, sometiendo, ¿no? Eh, eh, esta condición, ¿no? Donde eh, sí hay un sentido, ¿no? Del significado per se, ¿no? Luego pasamos a esta parte de la estética anamórfica, ¿no? En donde es la dirección del espectador, ¿no? O sea, la obra de arte tiene un cuadro, lo que decía hace rato, ¿no? En donde constituye necesariamente la dirección del espectador por situarse en la obra de arte. Es consciente de una representación, pero también es consciente de una realidad creada, ¿no? Hay una dirección donde dice, bueno, aquí esto que te estoy mostrando tiene una objetualidad, ¿no? Porque bueno, ahí se habla mucho de la dimensión de la realidad, pero la realidad nos puede engatusar mucho, bueno, porque la realidad, pues, si estoy viendo una obra de arte, no estoy viendo el referente, ¿no? Sino más bien es la parte de la experiencia que estoy realizando ahí, ¿no? O sea, es con la cual estoy interactuando, ¿no? Entonces, ahí por eso decían, ¿no? Hay una mancha o es el cuadro mismo me delimita a la presencia de esa experiencia, ¿no? Y por tercer orden, lo que le llaman la estética de la letra, ¿no? Y aquí hay muchos términos que a lo mejor ustedes se pueden confundir, ¿no? Entre lo contingente y lo necesario, ¿no? Que lo contingente es algo que
siempre debe existir en muchos universos o pueden existir a sus análogos. Y digo, lo necesario, perdón, ya me dije lo contrario, lo necesario es algo que existe, ¿no? En todos los universos. Y lo contingente es algo que puede depender solamente en ese contexto, ¿no? Estaba pensando que muchas veces hay obras que se citan a sí mismas, ¿no? Por ejemplo, las obras de el realismo mágico, por ejemplo, ya sabes que eso puede funcionar de manera contingente en, en ciertos aspectos, ¿no? Que si de repente hay una persona que parecía que estaba viva o estaba muerta, ¿no? O algo así, y no sabes ahí la realidad, ¿no? Pero hay en la literatura como elemento necesario, pues es una parte del lenguaje, ¿no? En donde nosotros, pensando, por ejemplo, en Mikhail Bakhtin, ¿no? Existen géneros primarios y géneros secundarios. Nosotros hablamos de una manera y esa manera de vocabulario se insertó en algún momento en la literatura y funciona, ¿no? Es como una especie de depuración lingüística porque nunca vas a ver los personajes en una obra literaria que hablen como nosotros hablamos, ¿no? A veces con muletillas, con faltas de ortografía, bueno, no con faltas de ortografía, sino con errores de dicción, ¿no? Porque el mensaje debe ser claro, a menos que la obra lo resalte, ¿no? Pueden decir, es que esta persona es un tartamudo o lo que sea, y a lo mejor sí lo juega, no es tanto como la descripción etnográfica, pero entonces la condición a veces necesaria es muchas veces que la literatura va a jugar muchas veces con estos elementos, ¿no? Es como necesario. Entonces, en las obras pictóricas pasa lo mismo. Hay obras que aquí lo que plantea la estética de Lacan de la letra es que puede ser al mismo tiempo contingente o necesario, porque bueno, podemos usar un lenguaje pictórico, pero a veces puede haber una disrupción, ¿no? Entonces, ahí lo que hace la experiencia estética es un poco parecido a lo que sería el sentido obtuso de Roland Barthes, algo que más allá de lo simbólico y lo informativo, no lo podemos describir. O sea, informativamente me puede decir, ese es una pintura, es un paisaje, ¿no? Me puede evocar la tristeza, la emoción, etcétera, pero es una experiencia que no la puedo describir, ¿no? Es muy diferente ver un fotograma de una película y estarlo contemplando a ver la película en sí misma. Cambia el fenómeno estético, ¿no? Entonces la sensopercepción se puede quedar más allá de las palabras. Y en esta parte, pues, es un parámetro que si bien ataca más a la sensopercepción de la psicología desde cierto punto de vista, en este carácter psicoanalítico lacaniano estructural, nos permite avanzar hacia las condiciones más contemporáneas, ¿no? Donde las obras de arte están en una disrupción continua, incluso en un sinsentido, ¿no? Del que más bien va de la presencia de los objetos cotidianos a lo vacío, bueno, en su estética del vacío, ¿no? Que se reinterpretan por otra condición, a estar jugando precisamente con otro tipo de papeles en donde nos dirigen la atención y son experiencias nuevas, ¿no? Y estoy obviamente dirigiéndome a los fenómenos contemporáneos como el performance, el happening y todas estas condiciones estéticas que muchas veces son las que muchos de los críticos del arte dicen, pues te lo paso, pero eh, a veces es más el sinsentido, ¿no? De, como se Villarán, ¿no? Este término de lamparte, ¿no? De que ya por poner cualquier cosa, una mancha, etcétera, voy a estar pidiendo $2 millones por una obra, ¿no? Que es una simple mancha, una envoltura de papel, etcétera. Y dices, bueno, ¿cuál es la disrupción, no? Entonces, y van a haber fenómenos que los van a ir estar apropiando muchas veces también la mercadotecnia, ¿no? Entonces ahí saltamos más bien a estos problemas de la industria cultural. En esta parte, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos pone como el del fenómeno de la contracultura, ¿no? Por ejemplo, el texto pues, es un poco el fenómeno punk, ¿no? En los años 70, ¿no? Eh, este
anárquica, ¿no? Anarchy in the UK, ¿no? Etcétera, ¿no? Que al final en la música, por ejemplo, Ricardo Holmes, ¿no? En su tesis que plantea, ¿no? De que el rock fue un movimiento de revolución cultural, pero que al final lo absorbió, ¿no? El capitalismo de una manera inmediata, ¿no? De algún modo, pues también sucede en muchos movimientos, ¿no? Y el punk a lo mejor lo absorbió la industria, ¿no? Y ahí, entre esta parte de Sid Sirius, Sex Pistols, y eh, el punk, ¿no? La figura que se plantea, ¿no? Clásico icono, pues al final lo absorbe la industria, ¿no? Y forma parte de la industria cultural, ¿no? De lo alternativo se vuelve a la parte popular, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los fenómenos artísticos, pues bueno, pueden romper, pero también se vuelven muy maniqueos, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, todo es aquello que en algún momento fue una condición de ruptura, ¿no? Pues termina volviéndose parte del sistema, ¿no? Un ejemplo a lo mejor claro aquí en la parte, por ejemplo, mediática, ¿no? Fue que a lo mejor en un principio, ¿no? El, pongámoslo aquí en México, un conductor y comediante, ¿no? Víctor Trujillo en los años 80 formó parte de un proyecto ahí de Imevisión, de una televisora nacional, y tenía una postura interesante de retomar como el teatro de carpa, ¿no? Con la caravana y con su compañero Francisco Cruz, ¿no? Tuvieron un papel ahí interesante, ¿no? De llevar como esta alternativa, ¿no? Como alternativa, ¿no? Estos términos son de Manuel Corral, ¿no? De comunicación alternativa y luego comunicación popular. Llega un momento en que, pues bueno, chacoteaba la noticia en sus programas de radio y de repente, pues como que lo absorbe, ¿no? El sistema, ¿no? Él decía, no, yo nunca voy a pararme en Televisa y en algún momento pasó, ¿no? Lo absorbió Televisa y se formó parte de esa estructura, ¿no? Independientemente de lo que diga, no me voy a meter mucho en esta cuestión de la falacia ad hominem, ¿no? Si en algún momento favoreció y si está con Lore de Mola, etcétera, no importa, ¿no? Porque aquí es la parte estética, ¿no? La parte de la percepción cambia, ¿no? Del personaje lúdico que en algún momento era un payaso que contaba cosas en doble sentido, ¿no? En una tradición del lenguaje popular, ¿no? No ha sido el único personaje, es, es algo muy clásico como de la carpa, ¿no? Jugar con ese doble sentido, pues termina rompiendo con ese personaje, ¿no? En algún momento Carmen Aristegui le preguntó, ¿y qué pasó con ese payaso lúdico, ¿no? O sea, se perdió, ¿no? O sea, se lo comió, o sea, se lo comió a sí mismo, ¿no? El personaje lo absorbió, Víctor Trujillo se perdió. Y en esa parte, la oferta de ruptura ya no se mantiene, ¿no? O sea, ya no existe, ¿no? Lo mismo le pasó a este otro comediante, ¿no? Bueno, eh, mm, más bien lo administró de otra manera, ¿no? Más bien fue más consciente eh, Andrés Bustamante, ¿no? Por ejemplo, él trabaja mucho con Trino Camacho, en términos de que él sabía que había una vigencia, ¿no? Entonces, digo, comienza a trabajar cuando sale como en sus programas, pues me voy más como a cada 4 años, cada 2 años, ¿no? En los deportes, ¿no? Olimpiadas, etcétera. Lo administró, pero él sabía que ya su época, ¿no? Como en el arte pop, ya, y que era muy creativo, ¿no? Es muy creativo, ¿no? Yo lo recuerdo desde niño, ¿no? En algún momento cuando existía radio infantil, pues lo invitaban, en algún momento transmitían en vivo en algunos lugares, ¿no? Este,
Monumento a Álvaro Obregón, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que esa condición él acepta, ¿no? Como si tuve mi época y pues bueno, se administró, ¿no? Y eso es muchas veces lo que pasa con los artistas, ¿no? Los artistas dicen, bueno, vas a tener una vigencia, ¿no? Y le pasa a los youtubers también y les va a pasar a todos, ¿no? Eh, eh, y no todo, o sea, como decía un profesor, cualquiera puede entrar, pero no todos se pueden mantener siempre, ¿no? Y ahí por eso vienen como que esta parte simbólica, etcétera, ¿no? Y retomando esta parte de la ruptura, pues, es muy difícil que este tipo de movimientos artísticos, a veces en el cine, ¿no? El último movimiento artístico, pues fue Dogma, ¿no? Lars von Trier, ¿no? Y se disipa, ¿no? En algún momento, y es necesario, ¿no? Esa actualización, ¿no? De ahí viene que toda esta época en la que estamos, que es un poco pensando como en el problema de si lo que estamos haciendo está abonando a algo, ¿no? A la reflexión o los medios electrónicos de lo impreso a lo digital, la animación digital, ahora que ganó Flow, eh, pues bueno, o sea, y por ejemplo, yo que he tratado de usar Blender, es un software que no es sencillo, ¿no? Pero dice, obliga dedicación, ¿no? Y esa dedicación, pues bueno, ¿qué hago con esas herramientas? Sí, de repente, pues sí, hay algunos que señalan, no, hay algún error en la película, ¿no? Pero eso no importa, o sea, a lo mejor tú no puedes determinar que hubo un error técnico si, pues a lo mejor si es, la película funciona muy bien, ¿no? Sí, hay muchos cat lovers, ¿no? Que a lo mejor la apoyan por eso, pero el mensaje es muy profundo y espiritual, ¿no? Y lo que es maravilloso, ¿no? Pues es un poco el mito de David y Goliat, ¿no? Este, o la historia, ¿no? Como tal, se plantea, ¿no? De pues, una producción pequeña, ¿no? Rompe, ¿no? Con titanes de la animación y uno hasta se alegra, ¿no? De que bueno que haya ganado, ¿no? La película, ¿no? Y es fabuloso. Bueno, ahí hay otra película, ¿no? La del robot, ¿no? Que, que tiene un presupuesto, ¿no? Etcétera, que también tiene cuestiones válidas, ¿no? Pero dices, bueno, son las propuestas, ¿no? Que de repente cuando llegó el cine digital y la animación digital, como que decía, como que al principio dice, bueno, todos por probar el software, pues eh, han habido muchas películas de animación digital que el guión no se trabaja mucho, ¿no? Lo mismo pasa a veces con la dimensión artística, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Que es muy poco reconocida. Estamos regresando como hace 120 años, ¿no? Con Samuel Ramos cuando no reconocía al cine como arte. Y bueno, van a haber ese cierto tipo de problemas, ¿no? Siempre de concebir, bueno, qué es arte o no es arte, ¿no? En la película, ¿no? Hay artificio, hay tecné, etcétera, ¿no? Hay muchas condiciones en donde, de algún modo, pues la condición estética, pues plantea, ¿no? Eh, que si la experiencia funciona, pues bueno, es digna de plantear esto, ¿no? Y ahí no importa, o sea, no importa el tipo de música que te guste, no importa, pues hay un fenómeno de apreciación o apropiación en los elementos. Y bueno, hay una conexión, o sea, los videojuegos, pues puede haber otro tipo de conexión que funciona, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, van a haber este tipo de cuestiones, pero pues bueno, también llegamos a esta parte como de los performance, donde dices, bueno, aquí en México, pues bueno, eh, está la congelada de uva, ¿no? Donde dices, bueno, puede ser como que puede perturbar, pero pues bueno, ahí puede tener este sentido de, dices, bueno, yo no sé ahí cuál es la característica del sentido, ¿no? Entonces ahí las manifestaciones artísticas contemporáneas, o como la instalación, el performance, etcétera, pues bueno, ahí obviamente
van a depender de muchos elementos más allá de los críticos de arte, ¿no? Porque son fenómenos comunicativos al fin y al cabo. Si hay un público y hay un target, pues bueno, pues ahí a lo mejor podrá funcionar. Pero bueno, hay muchos fenómenos de comunicación donde dices, bueno, pues no necesariamente eso implica que eso sea arte, ¿no? Eh, hay, hay condiciones estéticas, sí, sí, o sea, sí hay condiciones estéticas, ¿no? Donde hay una gente que le perturbe, se le sea grotesco, etcétera, y es la intención. Pero volvemos precisamente al plátano, ¿no? O sea, sobre y cuál es el vacío aquí, ¿no? Y aquí obviamente estamos llegando ya a la hermenéutica ontológica. Hermenéutica es eh, esta disciplina que trata de interpretar al texto, ¿no? Sometiendo pues, obviamente la categoría de interpretación como algo medular, ¿no? En un carácter cualitativo, ¿no? Conociendo un poco el contexto, rodeando las características de la obra, tratando de entender este fenómeno comunicativo de los horizontes, eh, pero en esta parte estaríamos direccionándolo fenomenológicamente al ser humano, ¿no? Entonces, cómo nos espejeamos con el arte, con el ser humano, y si realmente este tipo de obras representan, como el Eche Homo, que mencionaba hace un rato, representan la condición en la cual nosotros estamos vinculados actualmente. Y del mismo modo, eh, mm, ahora que pasaron los Oscars, ¿no? Pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Por acordarme de algunas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, El Brutalista, ¿no? Dices, bueno, es una película, bueno, es una película de casi 4 horas, ¿no? Que dije, bueno, eh, cuando yo la vi en pantalla me llamó la atención cómo era como obertura, desarrollo y el epílogo un poco nostálgico, ¿no? Muy romántico, ¿no? Digo, hay escenas así, digo, el actor, pues obviamente gana, ¿no? O sea, es un buen actor, ¿no? No me gustó mucho, hay cosas que no me gustan de la película que no las voy a mencionar aquí, eh, pero, porque bueno, espero que vean la película, pero que hay que entenderlo en el contexto histórico, ¿no? Que se trata de salvar, ¿no? La película, o sea, sí hay cosas importantes, ¿no? Eh, pero por otro lado, ¿no? Por ejemplo, esta película, el documental de No Other Land, ¿no? En donde se plantea pues toda esta cuestión de la ocupación de Palestina, ¿no? Pues sí tiene un valor ferviente de algo que está pasando, ¿no? Que algo que es una especie de fascismo, ¿no? En ese lugar, ¿no? Y que la obra parece que, pues como documental, es un registro de lo que está pasando la persona, y entonces, bueno, conecta, ¿no? Y genera emociones que dices, bueno, ¿por qué pasa esto, no? No hay nadie que intervenga, ¿no? Entonces, o sea, sí te da ese desconsuelo, ¿no? Eh, por eso es interesante, ¿no? Este planteamiento, ¿no? De que se premia de un lado uno, del otro lado. O sea, digo, Brutalista no me... mm, tiene muy buena fotografía, o sea, de hecho, para elementos que ahorita estuvimos platicando de las partes de la cuestión del sentido, de la parte del vacío, ejemplifica muy bien toda esta condición interesante de lo que es la arquitectura, ¿no? Que era un tema que en anteriormente pues habíamos señalado en algún otro momento. Y en esa parte visual vale mucho la pena, ¿no? La película de Anora, pues bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Porque sí es como si Pretty Woman lo hubiera dirigido, más bien lo hubiera revisitado Dostoyevsky, ¿no? Y como bien en su programa señalaba Rodolfo Riva Palacio,
Webs en Cine, sí tiene como cosas medio parecidas a Scorsese, ¿no? O la de esta película de Adam Sandler, ¿no? De que de repente se vuelve medio frenética la historia. Pero incluso hay unas escenas que me recuerdan al cine directo, ¿no? De Maurice Angel, ¿no? Little Fugitive, ¿no? Como del 53, ¿no? En donde sí se plantean, ¿no? Hay algunos elementos eh, de observación, ¿no? Como que entre cine directo, ¿no? Eh, y también escenas como hasta de corte medio tarantinesco, ¿no? Así como que de algo, de una escena medio violenta hasta generas un poco de risa, ¿no? O sea, se vuelve absurdo, ¿no? Y en esa parte funciona muy bien, ¿no? Y el final, y además habla mucho de los tiempos, ¿no? De la falta de sensibilidad, de la falta de espiritualidad y humanidad, ¿no? ¿No? Sobre todo que de repente ves enojándote un sacerdote, ¿no? O sea, es un tema muy como de los temas que luego toca Gianni Battimo, ¿no? El replanteamiento de la espiritualidad, ¿no? Y no voy a spoilear, ¿no? La historia, pero sí es la carencia de esta unión de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? La verdad es que es una película en esa parte que funciona muy bien y habla de toda de este romanticismo barato, ¿no? De la soledad, de la individualidad, ¿no? O sea, en donde como hay una carencia de conexiones virtuosas, ¿no? Por eso creo que vale muy bien. Bueno, ya después lo de la sustancia, pues bueno, obviamente hay algunos elementos que yo creo que habría que entender lo que es el cine bueno, el cine de fantasía como que ya tuvo su momento, El Señor de los Anillos, tuvo sus Oscars, pero como que el cine de terror y cine de ciencia ficción no logra todavía colarse ciertamente, ¿no? Hablamos de una academia, ¿no? Código Hayes y siempre se va a ir moviendo a la par de los movimientos sociales y culturales del mundo, pero bueno, y obviamente pues dentro de las ahorita que recuerdo, ¿no? Pero sí, sí, pensando un poco en esta condición estética moderna contemporánea, en donde estamos, habría que reflexionar un poquito eh, en toda esta condición de lo vacío en la estética y la estética del vacío, ¿no? Eh, Obviamente no voy a hablar mucho más de Emilia Pérez, pero ahí tengo la esperanza de grabar en algún momento algunos videos ya sobre estos temas. Pero bueno, en general es esta parte, ¿no? Si no, yo me sigo aquí hablando y pues ya, yo llevo más de una hora y media aquí platicando. Veo que, pues bueno, igual no hubo la condición para que bueno, se desconectaron por ahí, ¿no? Aquí en línea. Pero pues bueno, ya estamos en la sexta semana de nuestro curso. La séptima semana pues van a ver toda esta parte de la presencia de la estética en las representaciones contemporáneas. Ojo para el test, ¿no? De la siguiente semana. Después ya váyanse preparando para el desarrollo de su crítica, ¿no? De su ensayo del entregable 2. Échenle los kilos aquí a darle todos estos razonamientos, digo, dentro de lo que nos da, obviamente, las características del entregable. Y pues ya después, lo que será la novena semana, viene pues, la reflexión final, el test integrador, y saldríamos hasta, bueno, lo que ya es la semana 10 nos volveríamos a ver para una sesión de cierre y de despedida. Entonces, pues les agradezco mucho a todos, ¿no? Que se hayan conectado. Eh, Obviamente, en toda esta parte, pues a mí me ha agradado pues, estar colaborando en esta materia. Es una materia que, que yo disfruto mucho, ¿no?
a lo mejor soy demasiado mental y exagero muchas cosas, pero bueno, espero que esta sesión les haya podido servir de algo. Digo, yo por mí podría estar hablando de muchas más otras cosas. Y pues les agradezco mucho y pues de todas maneras espero que pues sigamos en comunicación. Estamos, y bueno, también si quieren escribir aquí algo aquí en el canal de YouTube lo pueden hacer. Bienvenida al debate, la polémica y lo que sea, ¿no? Digo, a lo mejor ya pronto voy a abrir un canal ahí pendiente de temas más contemporáneos, más sobre la estética contemporánea, hablando de videojuegos y cine y otras manifestaciones artísticas contemporáneas, eh, o de la cultura popular, series, etcétera, pero valdría la pena, ¿no? En cualquier momento, si quieren plantear también para los, eh, dudas o lo que tengan, pues cuenten con un servidor, ¿no? Sin más, pues les agradezco mucho y pues nos estamos viendo y hasta la próxima.